acto creador, pues dijo algo mucho más profundo. Dijo que la imaginación crea la realidad. Y si eso es cierto, la pregunta ya no es cómo imaginar. La pregunta es otra. ¿Cómo pasa una imaginación a convertirse en una realidad aceptada por la conciencia? Porque ahí, exactamente ahí, es donde parece encontrarse el eslabón que casi nadie explica. Y hoy quiero que lo descubramos juntos, no basándonos en interpretaciones modernas, no mezclando psicología, desarrollo personal o teorías recientes, sino siguiendo, paso a paso, las propias palabras de Neville Goddard. Porque tengo la impresión de que durante años hemos estado buscando el secreto en el lugar equivocado. Y quizá cuando termine este video, descubras que asumir nunca fue tan complicado como parecía. Solo que nadie nos explicó correctamente qué ocurre después de cerrar los ojos. Y quizá aquí esté la respuesta que tantas personas llevan años buscando. No abandonamos la asunción porque el deseo sea demasiado grande. La abandonamos porque todavía no hemos permitido que ese nuevo estado se vuelva familiar para nuestra conciencia. Por eso Neville hablaba de persistir, no para convencer a la imaginación de que creara, sino para permitir que nuestra conciencia habitara ese estado hasta que dejara de sentirse extraño. Y cuando un estado deja de sentirse extraño, ocurre algo maravilloso. Empieza a sentirse como nosotros mismos. Y cuando eso sucede, ya no intentamos vivir desde el deseo cumplido. Simplemente vivimos desde él. Y justamente ahí es donde comienza el puente de incidentes del que Neville habló tantas veces. Hay algo que Neville Goddard dijo muchas veces y que, sin embargo, suele pasarse por alto. Todo comienza con un deseo, no con una técnica, no con una afirmación, no con una visualización, con un deseo. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué aparece ese deseo y no otro? ¿Por qué justamente deseas esa relación, ese trabajo, esa casa o esa vida? Para Neville, un deseo auténtico no es un accidente. Es una invitación a ocupar un nuevo estado de conciencia. Por eso, nunca deberías sentir culpa por desear algo mejor. El deseo no es el problema. El problema comienza cuando aparece una segunda voz, la que dice, no creo que sea posible. Y aquí ocurre algo que puede pasar completamente desapercibido. Ya no estás experimentando el deseo. Estás experimentando una lucha entre el deseo y la idea que tienes de ti misma. Porque toda persona puede aceptar con facilidad aquello que considera natural y rechaza, casi sin darse cuenta, aquello que contradice la imagen que tiene de sí misma. Piensa en algo muy simple. Si mañana tienes que beber un vaso de agua, no necesitas hacer un acto de fe. Lo das por hecho. Es natural. Ahora piensa en el deseo que hoy parece más difícil para ti. La diferencia no está en el deseo. La diferencia está en lo natural que te resulta aceptarlo. Y comprender esto cambia por completo la práctica de la ley de asunción. Porque Neville nunca quiso que lucharas contra el deseo. Quiso enseñarte a cambiar el estado desde el cual ese deseo es contemplado. Y aquí comienza la pregunta que transformará todo lo que sigue. ¿Qué ocurre exactamente cuando decides entrar en la imaginación? La mayoría cree que el propósito de la imaginación es provocar una emoción intensa. Pero Neville nunca dijo eso. Tampoco dijo que una escena fuera poderosa por ser muy detallada. Lo que Neville buscaba era algo mucho más profundo. Que dejaras de observar la escena y comenzaras a vivirla. Por eso insistía en que debía experimentarse en primera persona, no mirándote desde afuera,
sino viendo con tus propios ojos, escuchando con tus propios oídos, sintiendo que aquello estaba ocurriendo ahora. Y aquí aparece una diferencia que puede cambiar por completo tu práctica. Muchas personas terminan la escena pensando, espero que esto ocurra. Pero si todavía esperas que ocurra, la escena sigue perteneciendo al futuro. Todavía no ha cumplido su propósito. El acto imaginario termina cuando sucede algo muy sutil. La conciencia deja de tratar esa experiencia como una posibilidad y comienza a aceptarla como un hecho. Ese es el instante que Neville llama asumir. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste de posición frente a ese deseo. Ya no lo contemplas como alguien que quiere conseguirlo. Lo contemplas como alguien que ya lo vivió en la imaginación. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Cuando recuerdas el desayuno de esta mañana, ¿haces un esfuerzo por creer que ocurrió? No. Simplemente lo sabes. No necesitas repetirlo. No necesitas convencerte. No necesitas sentir una emoción especial. Solo lo aceptas como un hecho. Creo que Neville intenta llevarnos exactamente a ese punto. Que el acto imaginario se convierta en un recuerdo vivido dentro de la conciencia. Porque una vez que algo es aceptado como un hecho interior, deja de ser un deseo. Se convierte en tu realidad invisible. Y desde ese instante comienza la creación. No cuando abres los ojos, no cuando aparece el resultado, sino cuando la conciencia dice silenciosamente, esto ya ocurrió. Y esa pequeña frase cambia completamente la siguiente pregunta. Si ya ocurrió en la imaginación, ¿por qué sigo viendo lo contrario cuando miro el mundo físico? Esta es probablemente la pregunta más importante de toda la ley de asunción. ¿Cómo sé que realmente asumir? Porque muchas personas terminan una escena imaginaria y enseguida se preguntan, ¿lo hice bien? ¿Sentí lo suficiente? ¿Tengo que volver a imaginar? Y sin darse cuenta, ya regresaron al estado de quien todavía está buscando obtener el deseo. Neville nos da una pista muy clara. Él habla del sentimiento de naturalidad. Y aquí es donde muchos lo interpretan mal. Naturalidad no significa una emoción intensa. Naturalidad tampoco significa euforia. Significa que el deseo deja de sentirse extraño. Déjame explicarlo. Piensa en tu nombre. Nadie necesita recordarte cuál es. Nadie necesita convencerte de que ese es tu nombre. Simplemente lo aceptas. Forma parte de tu identidad. Ahora, piensa en el deseo que acabas de imaginar. Mientras todavía lo sientas como algo ajeno a ti, seguirás intentando alcanzarlo. Pero cuando empieza a sentirse familiar, ocurre un cambio silencioso. Ya no piensas en él como una posibilidad. Empiezas a relacionarte con él como algo que pertenece a tu vida. Ese es el cambio de estado. Y quiero decir algo que considero muy importante. La primera señal de que asumiste no es que el mundo cambie con el deseo. Antes, lo perseguías. Ahora lo posees interiormente. Antes esperabas que ocurriera. Ahora sabes que ocurrió en la imaginación. Antes, buscabas pruebas. Ahora ya no las necesitas con la misma desesperación. Observa que no estoy diciendo que nunca vuelva a aparecer una duda. Neville jamás enseñó eso. Lo que cambia es algo mucho más profundo. La duda deja de tener autoridad, porque ya existe un hecho que la conciencia aceptó como verdadero. Y aquí quiero regalarte una pregunta que puede ayudarte cada vez que practicas. Al terminar tu acto imaginario, no te preguntes, ¿sentí suficiente? Pregúntate esto.
Durante esos instantes, ¿viví esta experiencia como si fuera un hecho? ¿O seguía esperando que algún día sucediera? Si la respuesta es que la viviste como un hecho presente, aunque solo haya sido por unos segundos, ya sabes hacia dónde debes volver. No necesitas inventar una escena nueva. No necesitas buscar otra técnica. Solo regresar a ese mismo estado, hasta que se vuelva natural. Porque asumir no consiste en fabricar una emoción, consiste en aceptar una nueva identidad. Y cuando la identidad cambia, la realidad comienza inevitablemente a reorganizarse para reflejarla. Ahora surge una nueva pregunta. Si ya asumí y sé reconocer ese estado, ¿qué hago cuando mañana el mundo físico me muestre exactamente lo contrario? Este es el momento en que muchas personas creen haber perdido la manifestación. Hacen su acto imaginario. Sienten que todo fue real, pero al día siguiente, nada parece haber cambiado. Y entonces piensan, no asumí correctamente. Sin embargo, Neville nunca dijo que el mundo físico tuviera que cambiar de inmediato. Lo que cambia primero es la conciencia. El mundo visible siempre expresa un estado anterior. Por eso, no puede utilizarse como prueba para saber si asumiste o no. Aquí aparece uno de los mayores errores. Mirar la realidad física para decidir si el acto imaginario fue verdadero. Pero eso invierte completamente el orden que Neville enseñó. La imaginación es la causa. El mundo visible es el efecto. Si consultas al efecto para saber si la causa funcionó, terminarás abandonando la asunción una y otra vez. Piensa en un agricultor. Si hoy siembra una semilla, mañana no sale a desenterrarla para comprobar si está creciendo. Sabe que existe un tiempo entre la siembra y la cosecha. No interpreta ese tiempo como un fracaso. Lo interpreta como parte del proceso. Neville enseña exactamente el mismo principio. El acto imaginario es la siembra. La manifestación es la cosecha. Entre ambas, existe un intervalo que él llamó el puente de incidentes. Y ese puente no necesita ser dirigido por ti. Necesita ser recorrido. Aquí quiero compartir una idea que cambió mi manera de practicar la ley de asunción. Cuando el mundo físico muestra lo contrario de lo que imaginé, ya no me pregunto, ¿por qué todavía no ocurre? Me hago otra pregunta. ¿Voy a darle más autoridad a lo que ven mis ojos o a lo que aceptó mi imaginación? Porque esa es la única decisión que realmente estoy tomando cada día. No estoy decidiendo si la manifestación llegará. Estoy decidiendo desde qué realidad voy a vivir. Y esa diferencia lo cambia todo. Neville no nos pidió negar el mundo físico. Nos pidió dejar de considerarlo la causa. Las circunstancias pueden seguir presentes. Lo que ya no cambia es la identidad desde la cual las observas. Ese es el verdadero significado de persistir. No repetir una escena hasta el cansancio. Permanecer fiel al estado que aceptaste. Y cuando comprendes esto, ocurre algo muy interesante. La ansiedad comienza a desaparecer. Porque entiendes que ya no estás intentando crear una realidad. Estás permitiendo que una realidad que ya aceptaste encuentre su expresión visible. Y justamente aquí llegamos al último descubrimiento. Si la asunción ya ocurrió y el mundo terminará reflejándola, entonces la pregunta final es muy sencilla. ¿Cómo vive una persona que realmente sabe que su deseo ya es un hecho? Después de todo lo que hemos visto, quizá descubras que la pregunta nunca fue ¿cómo hago para manifestar? La verdadera pregunta siempre fue ¿desde dónde estoy viviendo? Porque una persona que ya asumió no vive esperando, no vive vigilando el mundo, no vive buscando señales, vive desde una identidad diferente. Y aquí está
En mi opinión, la mayor enseñanza de Neville Goddard. La ley de asunción nunca fue una técnica para conseguir cosas. Fue una invitación a convertirte en una nueva versión de ti misma. Cuando esa identidad cambia, el mundo cambia con ella. No porque lo obligues, sino porque el mundo siempre refleja el estado de conciencia que ocupas. Por eso Neville decía que debíamos ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. No basta con comprender estas ideas, hay que vivirlas. Cada deseo que aparece en tu vida es una oportunidad para preguntarte, ¿voy a seguir reaccionando como la persona que todavía no lo tiene? ¿O voy a responder como la persona que ya aceptó esa realidad en la imaginación? Ahí comienza la verdadera práctica. No durante los 5 minutos que cierras los ojos, sino durante las siguientes 24 horas. Porque asumir no consiste en imaginar durante unos minutos. Consiste en permitir que esa experiencia imaginaria transforme la persona que crees ser. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas perseguir la manifestación.